Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana por permitirnos, oh Dios, alabar tu nombre como nos permite hacerlo. Por permitirnos, Señor, estar delante de ti conscientes de que tú eres un Dios todopoderoso, que te complaces en bendecir a tu pueblo, el pueblo que de labio te honra, el pueblo que te busca, ese que se ha apartado, Señor, que tú has apartado para estar delante de ti y poder tener un tiempo agradable contigo. Pero agradecerte, Señor, porque lo podemos hacer como iglesia, reconociendo que tú eres quien intencionalmente busca que estemos unidos y que unánimes levantemos nuestras voces a ti. Y tú nos aseguras que estás trayendo bendición y vida eterna a este lugar. Permite, oh Dios, que esa bendición que tú estás dando a cada uno de nosotros en esta mañana, tú también la puedas estar transmitiendo a todos aquellos quienes de manera intencional tú quieres que estén escuchando este tiempo que estamos dando para ti. Bendice cada vida, bendice cada lugar donde tu palabra está siendo predicada en este momento y usa, Señor, conforme a tus misericordias al portador de esta tu palabra en este momento. Que tú seas, Señor, hablando a tu pueblo y que tus bendiciones sean las que hagan tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo quiero invitarlos a que estemos abriendo nuestras Biblias en esta mañana en la carta a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a estar viendo los 4 primeros versículos y sobre ello entonces estaremos basando nuestra predicación de esta mañana. Segunda Timoteo, capítulo 2, en los versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice de esta manera: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Este texto, mientras lo estaba estudiando, me hizo recordar algo que quizás para algunos no es de mucha recordación, pero para otros quizás sí, y es trayéndolo a nuestra vida. Hay una película que se estrenó en el año 1998, y esa película tenía que ver con un hecho que tiene que ver con soldados, y esa película tiene una reseña de que en plena guerra mundial, después de unos soldados haber desembarcado en Normandía, estos habían de arriesgar su vida para salvar al soldado Ryan. Es una película que se titula Rescatando al soldado Ryan. Ryan, cuyos 3 hermanos habían sido muertos en la guerra, se dice de esta película, a modo de moraleja, que salvar a Ryan era un acto bueno, moral, porque el único significado que tiene salvar la vida de un soldado común es, de hecho, salvar a la humanidad. Que al realizar este acto moral, el compromiso con Miller, que así se llamaba el soldado Ryan, era particular. Eso se volvería universal, o sea que iba a tener ese compromiso moral de salvar a la nación que estaba en guerra. En esta película, en la cual ella ganó varios Óscares en su tiempo, fue determinada una de las mejores películas de ese tiempo, usó una frase que me llamó mucho la atención y que es la que quiero que acentuemos en esta mañana a través de la palabra de Dios, y está en inglés, que se dice earn this,
que es gana esto. Y eso es lo que quiere reflejar el mensaje de que la película dice que vivir una vida para que honre las vidas perdidas por la libertad. Vivir una vida para que honre las vidas perdidas por la libertad. En términos cristianos, que es lo que a nosotros nos corresponde ver a través de la palabra, el texto nos lleva a ver es lo que Dios hizo a través de su Hijo para salvar a la humanidad. Para salvar a los suyos en la humanidad. Y eso en Gálatas capítulo 4, en los versos del 4 al 6 vemos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, que envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo, los cuales estaban muertos en sus delitos y pecados, una humanidad que fue creada limpia desde el jardín de Edén, se corrompió y se necesitó a uno que diera su vida para honrar a esos perdidos en la libertad del pecado. Y eso solo podía ser hecho por una sola persona, y ese es Jesucristo. Por lo que, viendo el texto que nos acompaña hoy, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo que estaba viviendo en unos tiempos difíciles, turbulentos. Todo el tiempo de la iglesia primitiva fue un tiempo que siempre se vivió en caos. Y los creyentes tenían que de una u otra manera ser fortalecidos por el poder de la palabra de Dios, pero también ser aconsejados por los que de una u otra manera el Señor había utilizado para que los guiara y así pudieran estar viviendo. Pablo, en este texto que tenemos, da algunos consejos que van a ayudar a un buen siervo de Cristo. Y el texto que nos acompaña hoy, que acabamos de leer, nos da un título que es Sirviendo como un buen soldado de Cristo. A modo de introducción y de contexto de lo que pasaba, de cómo llegamos a ese texto de 2 Timoteo capítulo 2, Pablo, que es reconocido el autor de esta carta, la cual es nombrada como una de las cartas pastorales. En el Nuevo Testamento tenemos 3 cartas pastorales que son 1, 2 de Timoteo y Tito. Estas cartas son para fortalecer a estos hombres a los cuales Dios había llamado a través del apóstol Pablo a servir en la obra de Cristo. Se dice, según los números de los años, que esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió, entendiendo Pablo que ya sus últimos días estaban llegando, estando preso. En la segunda vez que estaba preso, Dios lo inspira a escribir esta carta para darle esas instrucciones a Timoteo, el cual el mismo apóstol Pablo lo llama en el capítulo 1, versículo 2 de 2 Timoteo, de 1 Timoteo, y en el capítulo 2, del cual estamos hablando hoy, lo habla su hijo amado en términos espirituales, porque aunque Timoteo fue criado por su abuela y por su mamá y fue instruido en la palabra de Dios, Timoteo se convierte en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, y ahí se entiende que recibió al Señor como su Salvador. En esa instrucción y en ese acompañamiento que le dio fielmente al apóstol Pablo en su caminar, en la misión que Dios había puesto en el apóstol Pablo, él le da estos consejos y le dice cómo debía sostenerse a través de lo que es la palabra de Dios. Timoteo, su nombre viene de ser llamado temeroso de Dios. O sea, el nombre de Timoteo, ese es su significado. Él era compañero y ayudante de Pablo. En Filipenses 2:19 describe la manera como él caminaba con Pablo en esa intención de ir llevando la palabra. Timoteo nace en Listra, instruido en primera instancia, como le había dicho, por su abuela y por su mamá, y se entiende que se convirtió en ese primer viaje cuando Pablo se separa de Bernabé, que se van cada uno por lugares diferentes. Timoteo pasa a ser el compañero del apóstol Pablo, en vista de que el apóstol Pablo no había querido seguir en su viaje misionero
con Juan Marcos, porque en el primer viaje Juan Marcos se había apartado de él y hubo una discusión entre Bernabé y Pablo de si él podía seguir con Juan Marcos la ruta del ministerio que tenía. Él no quería irse con él y quien lo acompaña en este momento es Timoteo. Y todo eso pasa en Tesalónica. Se reúnen en Corintios y siguen junto hasta Éfeso. Pablo habla de Timoteo como el coautor de varias de sus cartas, de varios de sus libros, y lo describe como un siervo de Dios en el Evangelio, con ciertos prestigios entre los apóstoles, porque andaban todos haciendo la obra a la cual Dios lo había llamado, y eso está bien detallado en la carta a los primeros tesalonicenses. Dice un escritor, hablando de esta intención de Timoteo, que es fácil inferir que Pablo veía en Timoteo a su sucesor natural, dado el acompañamiento que le había dado por sus esfuerzos y por la manera como él hacía las cosas en el Señor. Una idea principal que podemos extraer de este texto de 2 Timoteo capítulo 2, en los versos del 1 al 4, es que Dios llama a vivir con entrega, disciplina y fidelidad como verdadero soldado que no se enreda en las cosas del mundo, sino que busca agradar al que lo llamó. Y esto nos va a llevar, que en nuestra predicación de esta mañana estaremos viendo unos 4 imperativos o instrucciones que Pablo da a Timoteo por ser un discípulo fiel. La intención de esta predicación de hoy es que nosotros estamos trabajando este año, queremos trabajar este año lo que es el discipulado. Y una manera como podemos ver el discipulado fiel de Dios es cómo Dios acompañó a los hombres que llamó a formar a otros hombres fieles para hacer el trabajo del evangelismo. Y ahí estará enfocada toda esta parte de estos 4 imperativos que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo por ser un fiel discípulo. Un primer imperativo que vemos tiene que ver con este verbo de sirve fortalecido por la gracia de Cristo. Y eso lo vemos en el versículo 1. Acompáñame a este versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete, no tú en lo que puedes hacer, sino en la gracia que hay en Cristo Jesús. Estas primeras palabras de exhortación a Timoteo traen a la memoria la que con tanta frecuencia Jehová dirigió a Josué luego de la muerte de Moisés, que le decía: esfuérzate y sed valiente, que lo menciona más de una vez en el capítulo 1 de Josué. Y esas palabras son las que están dando ese respaldo a Pablo para poder hablarlo con Timoteo. Y en el capítulo 1, versículo 15, Pablo le hace una advertencia diciendo que no lo haga como los que le habían dado la espalda a la obra de Cristo. Y si usted va al capítulo 1, versículo 15, usted va a ver ahí que él le está hablando de Figelo y de Hermógenes, que fueron los que en ese momento dieron la espalda al trabajo que ellos estaban haciendo. Por lo que Timoteo es exhortado a través del apóstol Pablo a fortalecerse. Y ese fortalecerse es llenarse de poder. No es ir al gimnasio a hacer ejercicio para tener un mejor cuerpo. Es a fortalecerse en ese poder de Dios para poder seguir haciendo la obra del ministerio a la cual él había llamado. Este llenarse de ese poder en griego significa endunamou, que es dar fuerzas, la cual no es de él, sino que es la gracia que hay en Cristo Jesús. Esa gracia en Cristo Jesús es charis, la influencia divina en el corazón que refleja la vida del creyente. El apóstol lo hace evidente, este poder, en el mismo capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 9, que Dios proporciona gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este fortalécete es un verbo que está en imperativo de la voz media pasiva. Indica que Timoteo
no puede darse a sí mismo este poder, sino que debe adherirse, agarrarse al poder que le otorga el Señor mediante el Espíritu Santo de Dios. Ese poder que habita en él, este poder que solamente puede ser hallado en la gracia que fluye de Cristo Jesús como de la cabeza, como lo dice Efesios capítulo 4 en los versículos 15 y 16, que ustedes me van a permitir leer. Yo quiero que ustedes vayan ahí a Efesios capítulo 4 en los versículos 14 y 15, que podamos estar viendo esto para ver qué es lo que Timoteo le está diciendo a Pablo. En estos versículos del 15 y 16 de Efesios 4 dice de esta manera: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo no le está diciendo a Timoteo que en medio de los momentos difíciles en los que estaba Pablo, estando preso, escribiéndole a su amado hijo Timoteo, le está diciendo cómo debía fortalecerse. Nosotros siempre estamos buscando una manera de consejo. En este momento Timoteo no lo estaba buscando. Pablo, siendo guiados por Dios, aún estando en un lugar inhóspito, estando preso, le está dando este consejo a Timoteo, diciéndole: llénate, fortalécete en el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Esto es gracia, siempre es un favor justificante, como lo dice Efesios 2:8, ahí mismo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Es justificante, pero también ella es fortificante, como lo dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 15 versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Timoteo necesita revestirse de dicho poder a fin de que sea capaz de cumplir debidamente con el serio cometido que el apóstol Pablo le estaba dando. En esta primera parte le dice: sirve fortalecido por la gracia de Cristo. Y hay un segundo imperativo, un segundo mandato que él le da, y es: ocúpate en la próxima generación de líderes fieles, discipulado. Ocúpate en los hombres a los cuales tú estás trabajando con ellos, que sean hombres fieles, que sean útiles para el llamado del ministerio. Ocúpate en esa próxima generación. Y en el versículo 2 él se lo dice de esta manera: y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Veamos un poquito este texto en su interpretación. Las cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo, las que había oído, ellas coincidían sin ninguna duda con lo que él le había enseñado y le estaba enseñando en esta carta. Y en el primer capítulo, en los versículos 13 y 14, también hay dos enseñanzas que él le da para que pueda cumplir con el ocuparse en los demás, en enseñarle la palabra. En ese capítulo 1, en el versículo 13, él le dice: retén, o sea, tómala, las normas de la sana palabra que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cuál es el tesoro que se le había sido encomendado tanto a Pablo como a Timoteo?
predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Instruye, redarguye, amonesta, enseña. Y le dice, reténla, la norma de la sana doctrina que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Número 2, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en ti el tesoro que te había sido encomendado. Primero, reténlo. Segundo, guárdalo y enséñalo a otros. Segunda Timoteo capítulo 4, en los versículos del 2 al 5, le dice lo que yo acabo de mencionar. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y se apartarán el oído de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, de nuevo le dice en el versículo 11, tú retén, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. Pablo no está junto a Timoteo. Pablo le está escribiendo estas cosas a Timoteo, de que la haga. Pero tú sé sobrio. Y en Romanos capítulo 8, en los versos del 9 al 11, que yo quiero que vayamos también ahí, para que podamos estar viendo lo que el Señor nos está mostrando en esta mañana a través de esta palabra. En el capítulo 8, a partir del versículo 9, le dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Cuál es la idea de esto? Es transmitirle que se van a encontrar a personas de confianza, van a encontrar a personas a las cuales tienen que hablar en la sana doctrina, que tienen que vencer el pecado, que aunque el cuerpo muera, el Espíritu va a dar vida ahora y asegura una resurrección futura. O sea, el consejo que le está dando es un consejo para la eternidad, para que pueda instruir de la manera correcta. Habla de la sana palabra de Cristo que te fue encomendada, Timoteo. Es lo que él está transmitiendo. Encomendar a personas que sean de confianza, que sean de fiar, que no solo sea por su capacidad intelectual necesariamente, sino que puedan asimilar debidamente las enseñanzas que se le imparte, y sobre todo por su probada piedad y dedicación al Señor. Y él le agrega otra cualidad, además de la fidelidad, a esos hombres a los cuales él va a enseñar. Pueden ser de diferentes temperamentos, diferentes mentalidades, es lo que nosotros tenemos. Es mira con los que estás trabajando cuáles son lo que puedes aconsejar, para que siempre puedas invertir en ellos y ellos puedan ser tus sucesores. Esa es la idea que el apóstol Pablo está enviándole a decir a Timoteo, pero es la idea que nosotros como iglesia tenemos que asumir. Por eso, como iglesia hemos implementado varias formas de que cada uno de nosotros podamos aprender más de la palabra. Dentro de todo lo que tenemos aquí, Dios es quien va a guiar cuáles son esos hombres fieles que van a proclamar su palabra. Todos tenemos el mandato de proclamar la palabra de Cristo. Y esa es la gran comisión. Todos tenemos el mandato de ir y predicar el evangelio de Cristo. Todos tenemos el llamado de la instrucción, pero tenemos que invertir en esa próxima generación. Y como iglesia estamos teniendo esa fiel intención, y por eso tenemos a varios de nuestros hermanos estudiando en los seminarios. Y hacemos el llamado para los hermanos para que puedan venir y se capaciten
para que puedan instruir fielmente a través de la sana doctrina, porque allá afuera hay muchas cosas que se pueden obtener que no son buenas. Y si nosotros nos enfocamos en esas cosas, entonces vamos a tener que ser recordados a través de la palabra en lo que vamos a ver más adelante. Enfoquémonos en instruir a hombres fieles a los cuales Dios llamó. Por eso también estamos trabajando lo que es fundamento de la fe con los hermanos. Se está anunciando que ya el día 11 estamos abriendo una nueva clase de fundamento de la fe. Inscríbase en ella para que pueda aprender mejor cómo usar fielmente la palabra de Cristo. Pablo a Timoteo, la iglesia, a los fieles que se dejan guiar y enseñar para cumplir con este mandato, que por cierto es una obligación, como le acabo de decir, de cada creyente enseñarnos unos a otros. Es lo que tenemos que hacer. Enséñales para que enseñen a otros, y eso es el discipulado. No se trata de fuerza humana, sino de la dependencia divina. La gracia no solo salva, también fortalece para el servicio. En tiempos de oposición o debilidad, la gracia es suficiente. Y así como escuchábamos en los testimonios de esta mañana, se usaba este texto que lo pude recordar de 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, cuando Pablo en su desesperación ante el Señor pidiéndole que quitara de él el problema que él tenía, le dice: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder viene de Dios. Y de eso nosotros tenemos que estar bien conscientes. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros también. Dios instruye a Pablo, Pablo instruye a Timoteo, Timoteo instruye a los creyentes que están con él. Nosotros tenemos que ser instruidos como iglesia para poder enseñar la sana doctrina del Señor. Esto nos lleva a que una multiplicación espiritual viene dada de como le acabo de mencionar, y esta es la base del discipulado en la iglesia. Hemos visto estos dos primeros mandatos, y un tercer mandato es: comprende el sufrimiento como parte del llamado. Y ahí es donde la cosa como que se pone un poco más complicada, pero el apóstol Pablo está hablando desde un lugar donde está sufriendo. Pero él está sufriendo, ¿por qué? Por la causa de Cristo. Mateo capítulo 5, en esa revelación del sermón dado por Cristo a los discípulos y a todos los que estaban ahí escuchándole, les decía: bienaventurados, en el versículo 10 de Mateo capítulo 5, bienaventurados los que sufren por causa de mí, porque ellos serán bendecidos por causa de Cristo. Y por eso comprende el sufrimiento, Timoteo, como parte del llamado. Versículo 3 dice: sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades conmigo. No le está diciendo: sufre que yo estoy bien. Súfrelas conmigo. Cristo es nuestro mejor ejemplo del sufrimiento, que siendo Dios se entregó por cada uno de nosotros para limpieza de nuestros pecados. De la fortaleza que un buen soldado de Cristo necesita, para el apóstol Pablo mencionar la rectitud de intención y la total dedicación al ministerio expuesto bajo este texto metafóricamente en lo que es el soldado, tan frecuente usado por Pablo, este de soldado, el de la milicia, soldado en sentido natural el soldado, tal como es usado varias veces en los evangelios y también por el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos es usado unas 13 veces, a diferencia de como Pablo lo está usando en este versículo 3 del capítulo 2 de segunda a Timoteo. Él lo está usando en modo metafórico y lo está usando de tal manera que es una figura, esto del soldado, es una figura que soporta penalidades por causa de Cristo. O sea, el término soldado aquí es estratologeo, que se traduce que lo tomó como soldado. No es que Timoteo era un soldado,
Timoteo era un siervo de Cristo, pero lo usa en este momento para asemejarlo a lo que el soldado tiene que hacer. Ese soldado que fue tomado como soldado, los manuscritos dicen aquí, sufre el trabajo conmigo, más literal le dice, aguanta las aflicciones. Pablo está reconociendo que Timoteo es un buen siervo, lo asimila a un soldado por el respeto, por la obediencia, por ser un hombre fiel al llamado que Dios había hecho con él. El sufrimiento no es una sorpresa, es parte de lo que tenemos que vivir como creyentes. Sufre tus penalidades, Timoteo, junto conmigo. El soldado no se queja, se mantiene firme en medio de la batalla. No hay manera de que un soldado decida echar para atrás. El sufrimiento nos moldea, nos purifica y glorifica a Cristo. El soldado está dispuesto a sufrir, no porque el sufrimiento sea popular, ni porque el sufrimiento sea lo que nos agrade. Y del sufrimiento que se está hablando aquí no es del sufrimiento de enfermedad. No es el sufrimiento de la pérdida de un familiar. No es un sufrimiento de falta de. Es un sufrimiento por la causa de Cristo, al cual todos hemos sido llamados en ese reflejo fiel de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Hay dos tipos de sufrimiento. Uno, sufrir por causa del pecado y la desobediencia. Somos tentados y seducidos, caemos en un placer momentáneo, en una satisfacción superficial, pero luego sin duda llegaremos a sufrir las consecuencias por nuestros pecados. Número dos, sufrir por la causa de Cristo. Se sufre por amor de su nombre, se sufre por hacer lo correcto y se sufre por predicar la verdad. Y ese es el consejo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y una pregunta que nosotros podemos hacernos: ¿somos soldados de Cristo dispuestos a sufrir? A eso estamos siendo llamados, a sufrir penalidades por la causa de Cristo, a sufrir problemas en la vida por la causa de Cristo. Ustedes escuchaban a la hermana Magali diciendo: yo he tenido muchísimos problemas de salud, pero le doy gracias a Dios porque Él me sostiene. Nosotros, en medio de las dificultades, las físicas que no escapan de la voluntad de Dios, tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos sostiene, Él nos guía, Él nos guarda. Y Él, sabiendo eso, nos está llamando a capacitarnos para poder ir y cumplir fielmente al ministerio al cual hemos sido llamados, de ir y predicar el evangelio de Cristo. Pero el poder hacerlo, la intención de la predicación de hoy es que cada uno de nosotros podamos buscar la manera de instruir a otros. Que pensemos a quién yo puedo acompañar para que pueda ser un fiel hijo de Cristo. Que cada uno de nosotros no estemos aquí ocupando un lugar, que tengamos años viniendo, sentándonos y nos vamos. No. Ahora, eso tiene sufrimiento. Y eso lo vamos a ver en este tercer punto, este cuarto punto que nos acompaña. Un soldado en entrenamiento soporta dolor, frío, disciplina. ¿Por qué? Porque sabe que está sufriendo preparado para algo más grande. La batalla en Cristo es real. No hay manera de echar para atrás. También para el creyente, la batalla es real. Y el cuarto punto que nos acompaña, luego de sufrir por causa sufrir por causa por el llamado, un cuarto punto que nos da este texto es que debemos vivir enfocados, sin distracción mundanas. Fácilmente. Y por eso el apóstol Pablo, guiado por Dios, le está diciendo a Timoteo: vive enfocado. No te distraigas, no te enredes por lo que hay a tu alrededor. Y le dice en el versículo 4: el soldado en servicio activo, recordemos, soldado
metafóricamente el siervo de Cristo, no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. El soldado en servicio activo no se enreda. Esto debe impedir que las cosas del mundo te distraigan, Timoteo. Debes mirar arriba donde está Cristo, sentado a diestra de Dios, y Él te está llamando a cumplir el ministerio, a que prediques a tiempo y fuera de tiempo, a que redargullas, a que enseñes, a que reprenda con liberalidad. Tú y yo estamos llamados a eso también, a fin de agradar al que nos llamó y al que nos da gracias. Debemos impedir que las cosas del mundo nos distraigan. Le dice, no hagas amistad con el mundo, como lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. No miren ni amen las cosas del mundo, pues que eso, más que mantenerte enfocado, va a reflejar que las cosas del Padre no están en ti, como lo dice en Primera de Juan capítulo 2, en los versículos 15 al 17. No vuelvas tus miradas hacia atrás. Recordamos una canción, siempre que estoy preparando los mensajes me llegan a la memoria esos cánticos, esos himnos de los tiempos de allá atrás que ya no se cantan. Hablábamos en el día de resurrección y el domingo que esas canciones tenemos que traerlas a nosotros. Hay una canción que me hizo recordar aquí que dice: tú que has puesto la mano en el arado, se quedan callados. Sigue a Cristo como fiel soldado. Amén. Y sigue diciendo, porque un día tú tendrás la recompensa debida al nombre de Cristo. Sigue a Cristo. Aquí algunos, en este texto, algunos pudieran malinterpretar este versículo porque muchos se van al extremo de que quizás Dios está hablando con los pastores, en el caso de Timoteo, de que no debían hacer algunas cosas, sino dedicarse a la obra por completo. Esto es el ideal, mis hermanos, que los pastores puedan dedicarse a tiempo completo y los que son llamados al ministerio que puedan dedicarse al tiempo completo. Pero no podemos negar que en la sociedad en la que vivimos hay algunos problemas, y por eso muchos de los pastores, muchos de los que se dedican al ministerio tienen que hacer otras cosas. Pero pudiera interpretarse de que no te entretenga en esas cosas, sino que te enfoques en lo que es la palabra. Podemos ver que el mismo apóstol Pablo, a pesar de ser llamado al ministerio, él se dedicaba a otras cosas. ¿Qué hacía Pablo? Pablo confeccionaba lonas para tiendas de campaña, por lo que la correcta interpretación de este versículo se enreda. De dónde proviene es: no te impliques en las cosas del mundo. No te impliques en las cosas del mundo. Con esto el apóstol Pablo quiere dar a entender que lo malo no es ocuparse en un oficio o enseñanza, sino de negocios que no te den chance para la dedicación que el ministerio de la iglesia demanda, el cual es consagrarte en la oración, en la lectura del estudio de la palabra, en las visitas a los hermanos, en la consejería y el discipulado. Ese es el trabajo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en medio de las dificultades que él estaba viviendo. No te enredes en las cosas del mundo, no te dejes llamar la atención por las cosas del mundo. Timoteo no tenía Facebook, Timoteo no tenía Instagram, Timoteo no tenía un iPad. Timoteo tenía todo el consejo del tesoro que se le había dado, que era la palabra de Dios. Y ahí tenía él que poner su mirada, aún en medio de las dificultades que representa el ministerio. No te enredes en las cosas de la vida. No mires hacia otro lado. El apóstol Pablo habla de esto a los corintios
en 1 Corintios capítulo 9, en los versículos del 24 al 27, y él utiliza este texto para enfatizar la idea de que para ser un buen soldado de Cristo hay que renunciar a los deseos y a los intereses que nos impiden enfocarnos en la misión y en la voluntad de Dios. Se refiere a la necesidad de disciplina y sacrificio para ser un soldado de Cristo, similar a la disciplina de un atleta que se abstiene, que esa es también otra figura que el apóstol Pablo usa para el mantenernos enfocados a lo que Dios nos ha llamado y para poder ganar el premio que tenemos para vida eterna. Pablo utiliza estas metáforas para resaltar la importancia de la renuncia a los deseos y a los intereses personales para poder enfocarte en la voluntad de Dios. Pero hay un peligro que tanto puede pasar si quitas la vista de lo que estás llamado a mirar, y eso lo revela el apóstol Pedro en 2 Pedro, en el capítulo 20, en el capítulo 2, versículo 20, donde dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Si ya estás en los caminos del Señor, no te enredes en los asuntos de la vida. Mucho cuidado en estos tiempos que muchos se parecen. Y Pedro y Timoteo, en la carta de Pedro hablándole a los expatriados, hombres que estaban corriendo por el evangelio, le dice en el 1 Pedro capítulo 1, le dice: pero se levantaron falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas tenemos hoy día? Timoteo, cuídate de ellos, mantente enfocado, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, puesta tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Mira a Cristo, Timoteo. Tú mira a Cristo siempre. Todos los que somos salvos por Él y hemos sido elegidos por Él, miremos a Cristo. El teólogo británico Donald Guthrie, hablando de este punto del soldado de Cristo, dice que el punto principal es la renuncia de todo aquello que estorba el verdadero propósito del soldado de Cristo. Todo lo que te estorbe para mirar a Cristo, no lo mires. Sigue a Cristo como un siervo, un soldado de Él. Sigue a Cristo. No mires a otro lado. Sigue a Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice sobre los falsos que hoy están haciendo atrocidades y la gente que los sigue con el entendimiento entenebrecido, de nuevo mira a Cristo. Mucho cuidado, hermano, con lo que estamos mirando y lo que estamos escuchando. El apóstol Pedro le estaba diciendo a los expatriados: habrán falsos profetas. Hoy estamos viendo muchos falsos profetas. Y todavía la gente camina detrás de ellos. El llamado para nosotros, así como a Timoteo: no te enredes en esas cosas. Mira a Cristo. Estudia su palabra. Aprende su palabra. Y el Espíritu Santo te va a llevar por el buen camino del Señor. El siervo de Dios no puede vivir desenfocado, porque esto sería mucho peor. Las distracciones del mundo pueden debilitar el llamado y no puedes caminar con Dios y mirar al mundo. ¿Eres o no eres? Yo invitaba a un amigo a la iglesia esta semana. Le decía: tú me debes una invitación a la iglesia. Y él me decía: mira, el problema que yo tengo es que hay tantas religiones y yo soy un creyente pasivo. Y yo le dije: eso no existe. Tú eres o no eres. Y el Señor hace ver eso en cada uno de nosotros. Y tú debes responder que tenemos que mirar a Cristo enfocados y hablarle
de lo que es la sana doctrina, pero para tú poder hablar de la sana doctrina, tú tienes que aprenderla, tú tienes que estudiarla, tú tienes que ocuparte en ella, enfocarte en ella, y así podrás instruir a otro. Nuestro objetivo es y será agradar al que nos llamó. Pablo no le dice a Timoteo que se aparte o se rinda, le dice que se fortalezca en la gracia en Cristo Jesús, que entrene a otros, que sufra y que se mantenga enfocado. El siervo de Cristo debe vivir siempre fortalecido en la gracia, formando a otros fieles y con la disciplina de un soldado que se mantiene enfocado. Estas palabras no son solamente para Timoteo. Esas palabras son para ti y para mí. Son para los que hemos sido llamados a servir a Cristo en un mundo lleno de muchas confusiones y de ideas raras. Porque tú puedes escuchar a gente hablando de un Dios que solamente lo conocen ellos, pero tienen seguidores que solamente lo conocen ellos. Hoy más que nunca la iglesia necesita soldados espirituales comprometidos, y ese es el llamado que estamos teniendo hoy. Un llamado especial, hermano. ¿A quién tú estás formando? ¿Con quién tú estás trabajando? ¿Quién será que va a imitarte? Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién será el que va a imitar tu andar en Cristo? ¿Puedes pensar en eso esta mañana? ¿Qué cosas en tu vida están quitando tu enfoque? ¿Puedes ver eso esta mañana? ¿Qué hábitos o relaciones o distracciones necesitas soltar? ¿Tu amigo quién es? ¿Es un no creyente que fácilmente puede influenciar más en ti que lo que tú influencias en él? Ese es el llamado a mantenernos enfocados y poder sufrir esas penalidades. Ya para terminar, hermanos, ¿estoy siendo un discípulo fiel que recibe y transmite la enseñanza de Cristo? Si no lo eres, hoy es un buen día para empezar. Que al salir de este lugar podamos pensar en eso. Ven, id, buscad y hallaréis. Abre la puerta de tu corazón. No sigas ahí sentado solamente escuchando, sino siendo un hacedor. Cede a otros lo que Dios te ha dado. Acompáñalo. Síguelo. Eso te va a traer sacrificio, te va a traer tiempo, pero esa es la recompensa a la que Cristo nos está llamando. ¿Cómo puedo comenzar esa disciplina con alguien esta semana? Te puedes preguntar. Ya tú debes ir anotando por ahí con José Juan. Aquí solamente creo que hay un José Juan. Yo voy a trabajar con José Juan. Ve pensando en eso. Pídele al Señor que empiece contigo. No te quedes pensando cómo lo va a hacer fulano. Piensa y dile al Señor, empieza conmigo. El obedecer a Dios y su mandato es ir y hacer discípulo. Eso tiene un costo. Ya Cristo lo pagó. Pídele que tus palabras sean un reflejo fiel de Él, en el que los que están a nuestro alrededor puedan ser edificados para salvación y vida eterna. Hoy tenemos que renovar nuestro compromiso como soldados del Señor. Estamos siendo enseñados para enseñar a otro. La fuente del discipulado, lo que has oído de mí. La responsabilidad del discipulado, esto encarga a hombres fieles. Las responsabilidades el requisito principal, fidelidad. No solo capacidad, sino esa fidelidad y que seas hallado fiel. La importancia de transmitir la fe de manera confiable, lo puedes ver en Deuteronomio. Enséñala, guárdala, instruye, camina en ella. Iglesia, Dios no nos llama a una vida cómoda, sino a una vida con propósito. Él no busca creyentes que simplemente ocupen un lugar en ella, sino discípulos comprometidos, soldados valientes que estén dispuestos a decir:
empieza en mí. Empieza en mí. Hazme, oh Dios, reflejar tu amor. Hazme seguir a otros. Hazme guiar a otros. Hazme ser fiel a tu palabra. Tribulaciones, sí, las vamos a tener. Pero el Señor dice que de ella nos librará. Y de esa manera obtendremos la recompensa. Permítanme orar. Padre, gracias por el mandato que nos das a través de tus palabras. De servirte como los soldados que obedecen, fortaleciéndonos en tu gracia, inmensa gracia. Ayúdanos a ser un fiel reflejo de ti. Que los sufrimientos sean los que nos acompañen por causa de ti, oh Dios. Prepáranos, úsanos para bendecir a otros. Revístenos con tu armadura para que podamos estar firmes contra el enemigo. Que las cosas que podamos vivir redunden para el progreso de tu evangelio. Ayúdanos a confiar en tu llamado y servir a otros en amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empieza en mí.